Si me notan la voz un poco ronca es porque ayer estuve de cumpleaños y no tienen manera de saber esto, pero yo no sé controlarme en los cumpleaños y me pongo a cantar a grito pelado. Es tardísimo. Bueno, siempre es tardísimo, o sea, no sé ni para qué me engaño. Get ready with me para ir juntos a la misa. Feliz solemnidad de la Ascensión del Señor. Hoy oficialmente finalizamos el periodo de la Pascua para arrancar lo que llamamos el periodo de las solemnidades. Si recuerdan, hace unas semanas atrás yo les decía que a partir de la Ascensión del Señor teníamos 4 solemnidades importantes. La primera es la Ascensión, la siguiente es Pentecostés, que viene la semana que viene, y posteriormente a eso tenemos Santísima Trinidad y Corpus Christi, siendo Corpus Christi la puerta dorada por donde entramos a la parte de lo que llamamos el tiempo ordinario. En el micrófono nos acompaña hoy San Luis Orione. San Luis Orione es un santo italiano del siglo XX que básicamente pasó su vida entera dedicándose a los pobres, los huérfanos y las personas con discapacidad. Inauguró un montón de hogares que estaban dedicados a cuidar a niños, niñas y jóvenes con discapacidad que él llamó Cotolengos en honor a Benito Cotolengo, que es otro santo italiano. Y fue una gran influencia en mi vida porque básicamente yo fui a un colegio de orionitas por muchos años, hasta que después me cambié, pero ellos siempre inculcaron en mí este amor hacia los enfermos y hacia las personas con discapacidad y por eso después terminé dedicándome a la medicina, creo yo. Así que bueno, él va a sostener el micrófono porque el otro día fue el día en que celebrábamos su fiesta litúrgica. Y vamos a entrar de una vez con todo lo que son las lecturas porque estoy bastante atrasado como siempre. La primera lectura, como usualmente viene siendo, es de los Hechos de los Apóstoles. Ay, perdón, estoy con alergia. No estoy triste y lloro por eso, sino que estoy con alergia. Tengo que buscar algún antialérgico que no me dé sueño porque si no me voy a dormir en la misa. Específicamente hablamos del primer capítulo del Hecho de los Apóstoles, que incluye también el prólogo. Si recuerdan un poco respecto de cómo fue la construcción del Nuevo Testamento, el libro de los Hechos de los Apóstoles fue escrito es atribuido, no se sabe exactamente, pero aparentemente fue escrito por Lucas, que era uno de los apóstoles de San Pablo. Que Lucas era algo así como una especie de periodista de aquel tiempo que recopiló un montón de testimonios. Por eso es que todas las cosas que Lucas relata siempre están relatadas desde la mirada de cada uno de los protagonistas. Él se esmeró en buscar los testimonios de cada persona y él en todos sus libros pone toda una introducción dedicándolo específicamente a un tal Teófilo, que en realidad Teófilo se cree que es una figura retórica, es decir, no existió un Teófilo, o sea, sí, posiblemente existió un Teófilo, persona Teófilo que vivió durante el siglo I, pero lo que se cree es que en realidad Teófilo es una palabra del griego que significa aquel que ama a Dios, es decir, que él, Lucas, escribió el Evangelio de Lucas y escribió los Hechos de los Apóstoles teniendo en cuenta a todos los que amáramos a Dios y quisiéramos conocer su palabra. Y este prólogo justamente le dice a Teófilo que después de su pasión se presentó a ellos dándoles muchas pruebas evidentes de que estaba vivo. Les mandó que no saliesen de Jerusalén, sino que aguardasen la promesa del Padre. Porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. La semana que viene, cuando hablemos del Espíritu Santo, hay tanto que hablar. No sé ni por dónde empezar. Ya me estoy sintiendo abrumado y falta una semana todavía. Pero bueno, vamos a dejar al Espíritu Santo por acá como con un pin y la semana que viene lo hablamos. Señor, ¿vas a restablecer ya el reino de Israel? Jesús les respondió: no les toca a ustedes saber los tiempos y las circunstancias que el Padre ha fijado con su autoridad, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que se vendrá sobre ustedes. En un momento como que cuando uno lee esto y recuerda que Jesús constantemente le recordaba a los apóstoles que él era un Mesías espiritual y no un Mesías político, y uno lee estas cosas y es como, qué pesados, otra vez insistimos con lo mismo, siempre lo mismo de, bueno, Señor, pero ¿cuándo vas a convertirte en el rey político? ¿Cuándo vas a convertirte en...? No, es como, a ver, muchachos, ustedes no entendieron nada. Y Jesús mismo les dice como, no, miren, no se preocupen por eso es como total y completamente irrelevante en este momento. Preocúpense por la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre ustedes.
Y de hecho, eso era justamente lo importante. ¿Por qué motivo? Porque el Espíritu Santo, al bajar sobre nosotros, nos aclara las cosas. El Espíritu Santo siempre es representado, bueno, sí, yo dije que no iba a hablar del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo me obliga a hablar de él. El Espíritu Santo siempre es representado, por ejemplo, con el agua. ¿Por qué? Porque el agua aclara, el agua limpia, el agua empapa. Y el Espíritu Santo iba a hacer eso con los apóstoles. Los iba a lavar de todas las cosas que ellos creían para verdaderamente demostrar lo que era importante. El Espíritu Santo también es el fuego. ¿Por qué? Porque el fuego purifica. El crisol es lo que se utiliza justamente para purificar los metales, para que saque, por ejemplo, el oro todas las impurezas y la plata todas las impurezas. El Espíritu Santo también es el viento que empuja las velas de un barco, que lo lleva hacia donde tiene que ir. Entonces, por eso era tan importante que ellos no se preocuparan, porque era como, ustedes déjense llevar por el Espíritu Santo. Él va a venir, los va a aclarar, los va a purificar, va a soplar en ustedes para que vayan a donde tienen que ir. Posteriormente a eso, Lucas describe cómo Jesús es apartado de su vista y llevado a los cielos. Dicho esto, lo vieron subir hasta que una nube lo ocultó a su vista. Y ellos se quedaron mirando fijamente al cielo. Y aparecen dos hombres que la tradición habitualmente los representa como ángeles, pero no se sabe si eran ángeles, profetas o lo que fuere. Creo que es irrelevante. Lo que es importante es el mensaje que ellos dicen, que es: hombres de Galilea, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Esto es como, bueno, muy humano, ¿no? Cuando vemos algo que no lo podemos creer, no sé, a mí me pasa constantemente con los arcoíris. Acá para el Plata vemos arcoíris bastante seguidos porque acá llueve mucho. Y cuando uno puede ver un arcoíris, es como que queda embobado, quedas mirando al cielo así como diciendo, wow, cuántos colores. Y es como, a ver, está bien que uno mire por unos segundos y contemple la belleza de algo que está viendo, pero si eso dura mucho tiempo, nos emboba y termina generando que básicamente no podamos salir de esa sorpresa y nos quedemos solamente mirá, un arco iris. Pero fíjense que acá, bueno, estos dos hombres que se aparecen dicen: hombres de Galilea, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Este Jesús, que acaba de subir al cielo, volverá tal como lo han visto irse. Estos ángeles o testigos, o como le quieran decir, básicamente lo que está diciendo es como, ¡ey! Despertate, che, ya está, listo, sí, Jesús se fue, buenísimo. Pero, che, ¿se acuerdan lo que acaba de decir? ¿Que tienen que esperar la promesa del Padre? Bueno, empiecen a pensar en eso, no se preocupen, Él va a volver, eventualmente va a volver. ¿Cuándo? No lo sabemos. Y no sé si tampoco es relevante tener como la fecha y la hora exacta en que Jesús va a volver, pero vuelvo que me voy por las ramas y ya se me hace muy tarde. La segunda lectura es de la carta a los Efesios y Pablo plantea lo siguiente: el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, les conceda espíritu de sabiduría que les revele un conocimiento profundo de Él, que ilumine los ojos de su corazón, para que conozcan cuál es la esperanza de su llamada, la riqueza de la gloria de su herencia otorgada a su pueblo, virtud que ejerció en Cristo, resucitándolo de entre los muertos, sentándolo a su derecha en los cielos, por encima de todo principado, potestad, autoridad, señorío y de todo lo que hay en este mundo y en el venidero. Tenemos que pedirle a Dios el Espíritu, de vuelta, para que Él nos aclare las cosas y que podamos verdaderamente reconocer la esperanza a la que fuimos llamados y tener conciencia de que esa esperanza no va a ser defraudada, así como la esperanza de Cristo no fue defraudada, porque Cristo sacrificó su vida sabiendo que el Padre le tenía preparado un lugar a su diestra. Si nosotros tenemos fe, también viviremos lo mismo, también nosotros podremos estar sentados junto al Padre en el reino celestial. Cuando se dice que Jesús ascendió al cielo, ¿no? Esto de que subió, de que se fue al cielo con el Padre, no se refieren literalmente a que está encima de una nube de lluvia, tampoco se refiere a que esté en otro planeta, o por lo menos no de manera literal. Lo cierto es que nosotros no tenemos plena certeza de qué es lo que hay en el otro mundo. Lo único que sabemos que hay en el otro mundo es Dios y Cristo sentado a su diestra. No tenemos otras ideas. Y creo que también eso, ¿no? Es irrelevante quizás, o sea, sí es relevante para que los teólogos lo estudien, pero para nuestra vida de fe, desde lo pragmático, no me parece que sea relevante el saber o no saber qué es el cielo exactamente, si es como una reunión o si es como nuestros espíritus volando alrededor de Dios durante la eternidad. No sé si es relevante. Por último, el Evangelio, específicamente el Evangelio de San Mateo, en su última parte, dice lo siguiente: los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte que Jesús había señalado. Recuerden que Jesús siempre insistía en volver a Galilea, porque Galilea era el lugar donde empezó todo. Entonces era recontra importante que ese amor que había empezado en Galilea
termine en Galilea. Así como Él fue enviado por el Padre, Él los enviaba a ellos desde el mismo lugar en donde todo comenzó, recordándonos ese amor inicial que los apóstoles tuvieron por Él. Jesús se acercó y les dijo: se me ha dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos míos en todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y ahí, sin más, cierra el Evangelio. Mateo nos da algo que a mí me parece muy simbólico, que es que no hubo otras despedidas. Fue como, estas son las instrucciones. Después, cómo fue la subida al cielo, si hubo testigos o no al final, si fue una nube brillante o si simplemente desapareció de la nada, se desmaterializó, no es relevante. Mateo resalta lo más importante, que es el mensaje final de Cristo. Vayan y hagan discípulos. Cristo quiere que nosotros vayamos por el mundo anunciando la buena noticia. ¿Y por qué digo que me parece tan precioso esto de que Mateo básicamente nos deje con el libro medio abierto? Porque justamente lo que Cristo nos está queriendo decir con este Evangelio de San Mateo es que la historia no terminó. La historia sigue con nosotros. Esa es la parte que me parece tan preciosa. Esto no terminó acá, no terminó con la Biblia, sino que sigue con nosotros. Así como los apóstoles hace 2000 años atrás continuaron con el legado de Cristo y ese legado se siguió pasando de generación en generación y la palabra fue pasando de boca en boca, de mano en mano, de esa misma manera, este evangelio con un final abierto nos dice: la historia no terminó, la historia sigue con vos. Todos nosotros somos la continuación. Todos nosotros somos esos apóstoles que están frente al monte en Galilea mirando al cielo, esperando que Cristo vuelva. Y ahí es donde Dios manda a sus ángeles, a sus mensajeros, a decir: despabilate, la historia tiene que seguir, la historia no se terminó acá. Y eso es lo que hoy tenemos que tener presentes. Cada uno de nosotros somos la continuación de la buena noticia. El Evangelio sigue con nosotros. El Evangelio no termina en esta última palabra de yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Evangelio sigue y sigue con vos, sigue conmigo, sigue con aquel que está allá, sigue con el que no conoce a Cristo. ¿Por qué motivo? Porque él tiene que conocer a Cristo. Es una historia de amor que no tiene fin. Es el amor de un Dios hacia su pueblo. Es el amor de un Dios que se sacrificó, que dio su vida, que entregó todo lo que él tenía para que nosotros podamos tener vida. Y entonces ahora, ¿qué podemos hacer ahora? ¿Qué podemos hacer ahora con este amor tan grande que Dios nos da? Entregarlo. Porque ocurre una cosa muy curiosa con el amor, que es que cuanto uno más lo entrega, más tiene. Cuanto uno más lo da, más se robustece. Es como el fuego, que cuando yo lo alimento, ese fuego crece y calienta más e ilumina más. Entonces nosotros somos ese fuego vivo que sigue manteniendo ese evangelio abierto, sigue manteniendo ese evangelio para que cada uno de nosotros tome la pluma de su vida y siga escribiendo en esas páginas doradas de la palabra de Dios cada una de esas conversiones, cada una de esas obras. Todo lo hagamos en Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos lo pidió. Vayan y hagan discípulos. Y hacer discípulos implica hacerlo todo por y para Él. Tenés que ir a trabajar, anda a trabajar pensando en Cristo. Tenés que ir a visitar a una persona, visita a esa persona y que Cristo esté en tu corazón en ese momento. Tenés que ayudar en las tareas domésticas, hace cada tarea doméstica teniendo a Cristo en tu mente. Vayan y hagan discípulos. Y hacer discípulos no es solamente predicar la palabra de manera literal y ponerse a gritar el evangelio en las plazas, que también es súper importante eso, pero no lo es todo. El discipulado se vive en el día a día, se vive en lo pequeño y en lo grande, en lo ordinario y en lo extraordinario. Vayan y hagan discípulos, ese es nuestro mensaje. Y esperemos que Dios nos permita ir y hacer discípulos. Como San Luis Orione, retomando esto, que él vio a los descartados, vio a los que estaban tirados por la calle, vio a los huérfanos, vio a las personas con discapacidad y ¿qué dijo? Ellos tienen que ser discípulos también, porque Dios también los ama y los hizo tal y como son, y son perfectos tal y como son. Que tengamos esto en nuestro corazón durante esta semana, vayamos preparándonos para la llegada del Espíritu Santo. Y pensemos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que arrojar en el fuego del Espíritu Santo para que Él lo purifique? Uy, es mortalmente tarde. Bueno, nada, eso es todo, y nos veremos en el próximo Get Ready With Me para ir juntos a la misa.